Marco teórico. El secado es una operación básica farmacéutica que consiste en la eliminación total o parcial de la humedad que posee un cuerpo sólido. Ahora, esta humedad se puede clasificar como humedad total, humedad de equilibrio o humedad libre. Este proceso sigue una cinética de secado y esto es la velocidad de secado por pérdida de humedad en la unidad de tiempo a condiciones constantes. El mecanismo que sigue puede darse por convección, radiación o conducción, en los cuales es favorable utilizar capas finas del sólido húmedo para potenciar la transmisión de calor, donde al grosor de estas capas que forman los gránulos en el hecho de secado se les denominará espesor. Los gránulos pueden ser obtenidos mediante diversos métodos de fabricación y uno de ellos es la granulación húmeda, método por el cual se aumenta el tamaño de partícula y se suministra aglutinante para poder mejorar sus propiedades de flujo y la uniformidad de contenido. El aglutinante es un tipo de excipiente cuya principal función es aportar un alto nivel de dureza, baja friabilidad y excelente compresión. Por ello es importante evaluar la compatibilidad con los demás componentes y que no afecte otros procesos. Tenemos como objetivo principal determinar el efecto del espesor de granulado en la cinética del secado. Materiales. Para el primer proceso de granulación húmeda emplearemos una balanza gramera, un colador, batidora eléctrica, recipientes, una malla de abertura de 3.17 milímetros, platos, beaker y jeringa. Para el proceso de secado de los gránulos emplearemos cronómetro, gránulos y harina de maíz, bandejas de 3 diferentes tamaños, regla y horno. Metodología. Para realizar el experimento, se usó el handbook de excipientes para hallar la concentración de almidón a usar en la preparación de la solución aglutinante. Asimismo, se usó la USP 40 en el apartado de pérdida por secado, que nos indica que secar hasta peso constante va a referirse cuando dos pesadas consecutivas no difieran en más de 0,05 gramos. Procedimiento. Primero se va a pesar y tamizar simultáneamente 40 gramos de almidón de maíz en una balanza gramera. Luego se va a mezclar el almidón de maíz con 140 mililitros de agua en un recipiente. La mezcla se va a calentar a baño María hasta obtener una consistencia viscosa y dejar enfriar a temperatura ambiente. Por otro lado, se va a pesar y tamizar simultáneamente 360 gramos de harina de maíz en la balanza gramera. Para la granulación húmeda se mezclará la harina de maíz con la solución aglutinante en una batidora a velocidad media. Una vez realizado el proceso de la granulación, se va a tamizar los gránulos utilizando una malla de 3,17 milímetros de abertura, teniendo como peso total de los gránulos 520 gramos. En la operación del secado, se va a colocar el conjunto de los gránulos hasta completar un espesor diferente para cada bandeja. La bandeja pequeña tendrá un espesor de 2 centímetros de granulado, la bandeja mediana 1,5 centímetros y la bandeja más grande 1 centímetro. Cabe resaltar que las tres bandejas tendrán un peso inicial de masa de 173 gramos. Luego se va a colocar la bandeja en la zona media del horno a una temperatura de 140 grados centígrados y finalmente se va a controlar la pérdida de masa de cada bandeja cada 5 minutos hasta que el peso sea constante. Resultados. En el siguiente cuadro se han registrado los valores de los pesos de las bandejas partiendo de un peso inicial de 173 gramos, el cual cada 5 minutos se ha determinado su peso. Por ejemplo, la bandeja de 1 centímetro de espesor alcanzó su peso constante de 116 gramos a los 65 minutos. La bandeja de 1,5 centímetros alcanzó su peso constante a los 80 minutos. Y por otro lado, la bandeja de 2 centímetros alcanzó su peso constante a los 120 minutos. Como podemos ver en las siguientes imágenes de cómo se fue registrando la disminución de los pesos de cada bandeja. En este caso tomamos como referencia los tiempos de 40, 60 y 80 minutos. Para determinar la cinética de secado del espesor de granulado, se realizó la gráfica que muestra la relación de la masa en gramos con respecto al tiempo, teniendo así un resultado de que en el espesor de 1 centímetro, como se muestra en la línea de color anaranjado, llega a un punto máximo donde su peso es constante, es decir, la humedad contenida se liberó a una mayor velocidad, a comparación de los espesores de 1,5 y 2 centímetros. De este último, se mostró que a un mayor espesor su cinética de secado será más lento, es decir, va a tardar en llegar a una humedad en equilibrio y su peso se vuelva constante. Discusión de los resultados. Ante los resultados obtenidos, surge la siguiente pregunta. ¿Por qué la bandeja que contenía el menor espesor tuvo secado más rápido? Para explicar por qué se obtuvo este resultado, se tiene que recordar lo que ocurre durante el secado. Aquí tenemos un gránulo húmedo que está en contacto con la base de la bandeja, ambos colocados dentro de un horno de secado.
Durante este tiempo habrá transferencia de energía debido al calentamiento del aire y también al de la bandeja, la que mediante conducción calentará al gránulo. Este proceso también depende de la superficie de contacto del gránulo. Además, ocurre la transferencia de masa cuando el gránulo pierde agua en forma de humedad desde su interior hasta su superficie y desde la superficie al aire que lo rodea. Esto está referenciado en el libro Manual de Tecnología Farmacéutica. Entonces, al juntar varios gránulos en una bandeja, cada gránulo pasará por estos procesos mencionados. Sin embargo, cuando se tiene mayor cantidad de gránulos y por ende mayor espesor como la bandeja de 2 centímetros, la distancia que tendrá que recorrer la humedad para llegar a la superficie será mayor y por lo tanto el secado será más lento en comparación a la bandeja de 1 centímetro de espesor. Es por ello que cuando se realizó el experimento se pudo percibir que el interior de las bandejas de mayor espesor se encontraban más húmedas que la de menor espesor. Asimismo, en la bandeja de menor espesor, los gránulos tienen mayor superficie de exposición, permitiendo que el calor de secado y la humedad fluya más rápido a través de los gránulos. Dicho factor está referenciado en el libro Tecnología Farmacéutica. Por otro lado, resultados similares se obtuvieron en el siguiente artículo, en donde utilizaron granos de arroz con cáscara, que después de tamizarse se colocaron en un secador en columna que utiliza un secado de tipo convectivo. Se controló la temperatura de 40 grados centígrados y se mantuvo un caudal de aire de 5.5 metros por segundo. Entonces, para evaluar el efecto del espesor del lecho de granos de arroz, se colocaron diferentes espesores en cada prueba, siendo de 6, 8, 10 y 12 centímetros. Al finalizar, obtuvieron los resultados en la siguiente gráfica, en donde registraron el contenido de humedad de cada lecho en función del tiempo de secado. Encontraron que los lechos de espesor más gruesos requieren más tiempo para alcanzar un contenido de humedad aceptable para el arroz con cáscara, mientras que el lecho de 6 centímetros alcanzó esta humedad a los 60 minutos y su tasa de secado fue más rápida en comparación con los lechos más gruesos. Continuando con la discusión, encontramos un artículo de Manuel Kumar y colaboradores titulado El efecto del grosor del lecho en el secado de coliflor, en el que se busca hallar la relación entre el espesor del lecho y el tiempo de secado. En esta ocasión se utilizaron muestras de coliflor híbrida de la variedad número 71, que fueron cortadas en rodajas y colocadas en lechos de distintos espesores, en los que tenemos el de 4, 8, 12, 16 y 20 centímetros. Para ello se emplea un secador convectivo de aire caliente cuya temperatura de secado fue de 60 grados centígrados y velocidad de flujo de aire de 1 metro por segundo. Los autores concluyeron que el tiempo de secado aumenta con el espesor del lecho, ya que en sus resultados podemos observar que el de menor espesor, que es el de 4 centímetros, tiene un menor tiempo de secado en comparación con el de 20. Otro artículo encontrado es el de cinética de secado por conducción de películas de almidón pregelatinizado, realizado por Todomis, en el que se busca determinar cómo se ve afectada la velocidad de secado por el espesor del lecho, la temperatura de pregelatinización del almidón y la temperatura de secado. Para ello se utilizaron películas delgadas de almidón pregelatinizado a distintos espesores, entre los que tenemos el de 4, 2 y 0,5 milímetros. Para la pregelatinización se utilizaron 30 gramos de almidón en 100 mililitros de agua a distintas temperaturas. Además, se utilizó un secador de doble tambor a 120 y 140 grados centígrados de temperatura de secado. El autor concluye que es el parámetro de espesor de la película el cual influye principalmente en la velocidad de secado, siendo que el de menor espesor de 0,5 milímetros tiene una mayor velocidad de secado. En conclusión, se determinó que el espesor de granulado tuvo efecto significativo en la cinética del secado y con ello en el tiempo, ya que a medida que disminuía el espesor de granulado, mayor era la velocidad y menor el tiempo de secado hasta alcanzar una humedad de equilibrio y obtener un peso constante, permitiéndonos establecer como regla general de que a menor espesor, mayor velocidad de secado.